Libertad de elegir. Milton Friedman. Capítulo 3. Anatomía de la crisis. La depresión que comenzó a mediados de 1929 fue una catástrofe de dimensiones sin precedentes en Estados Unidos. Los ingresos en dólares de la nación cayeron a la mitad antes de que la economía tocara fondo en 1933. La producción total cayó un tercio, el desempleo alcanzó una tasa sin precedentes del 25% del total de la fuerza de trabajo. La depresión no fue una catástrofe menor en el resto del mundo. Al extenderse a otros países, disminuyó la producción, aumentó el desempleo, el hambre y la miseria en todas partes. En Alemania, la depresión contribuyó a que Hitler ascendiera al poder, preparando el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. En Japón reforzó la tendencia hacia el militarismo que perseguía crear una esfera de prosperidad en el Gran Oriente Asiático. En China, la depresión produjo cambios monetarios que aceleraron una hiperinflación y que desembocó en la condena a muerte del régimen de Chiang Kai-shek y el ascenso de los comunistas al poder. En la esfera de las ideas, la depresión convenció a la gente de que el capitalismo era un sistema inestable condenado a producir crisis incluso aún más serias. La gente comenzó a sustentar unas opiniones que ya habían ganado una creciente aceptación entre los intelectuales. El gobierno tenía que jugar un papel más activo, tenía que intervenir para compensar la inestabilidad generada por la desregulada iniciativa privada, debía servir como una rueda de equilibrio que promoviera la estabilidad y garantizara la seguridad. El cambio en la percepción pública sobre el correcto papel de la iniciativa privada, por un lado, y del gobierno, por otro, actuó como un importante catalizador para el rápido crecimiento del gobierno y, especialmente, del gobierno federal, desde ese día hasta hoy. La depresión también produjo un importante cambio en la opinión de los profesionales de la economía. El colapso económico provocó la sostenida creencia, mantenida durante mucho tiempo y reforzada durante los años 20, según la cual la política monetaria es un poderoso instrumento para promover la estabilidad económica. La visión saltó casi al extremo opuesto, que el dinero no importa. John Maynard Keynes, uno de los grandes economistas del siglo XX, ofreció una teoría alternativa. La revolución keynesiana no solo atrapó a la profesión económica, sino que proporcionó una atractiva justificación y prescripción de una mayor intervención del gobierno. El cambio en la opinión pública, así como en los profesionales de la economía, fue el resultado de una mala interpretación de lo que realmente había sucedido. Sabemos ahora, como unos pocos sabían entonces, que la depresión no se produjo por un fallo de la iniciativa privada, sino por un fallo del gobierno en un área cuya responsabilidad le había sido asignada desde el principio. Acuñar moneda, regular su valor y el de la moneda extranjera, en palabras de la 8ª sección, artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos. Desafortunadamente, como veremos en el capítulo 9, el fracaso del gobierno en la gestión monetaria no es simplemente una anécdota histórica, sino que sigue siendo una realidad de nuestros días. El origen del sistema de la Reserva Federal. El lunes 21 de octubre de 1907, casi 5 meses después del inicio de la recesión económica, la Knickerbocker Trust Company, la tercera mayor empresa de depósitos de la ciudad de Nueva York, comenzó a sufrir dificultades financieras. Al día siguiente, una retirada masiva de depósitos bancarios condujo a su cierre, luego resultó que de forma temporal, porque volvió al negocio en marzo de 1908. El cierre de la Knickerbocker Trust precipitó la retirada de depósitos de otras compañías de este tipo en Nueva York y después en otras partes del país. Un pánico bancario avanzaba tal y como ya había ocurrido durante el siglo XIX. En una semana, los bancos de todo el país reaccionaron al pánico con la restricción de pagos, por ejemplo, anunciando que ya no entregarían dinero en efectivo a los clientes que quisieran retirar sus depósitos. En algunos estados, el gobernador o el fiscal general adoptaron medidas que sancionaron legalmente esta restricción. En el resto de los estados, la práctica fue simplemente tolerada y se permitió a los bancos permanecer abiertos, aunque ello supusiera técnicamente la violación de las leyes estatales bancarias.
La restricción de pagos impidió la quiebra de los bancos y acabó con la retirada de depósitos. Sin embargo, impuso serios obstáculos a los negocios, pues llevó a la escasez de dinero, así como a la circulación privada de monedas de madera y otros sustitutos del dinero legal. En el momento de mayor escasez de dinero, eran necesarios $104 de depósitos para comprar $100 de dinero efectivo. El pánico y la restricción convirtieron la recesión en una de las más graves que había experimentado Estados Unidos hasta ese momento, tanto de forma directa, lesionando la confianza y provocando la imposibilidad de dirigir los negocios eficientemente, como indirectamente, forzando la reducción en la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, esta grave fase de la recesión duró poco tiempo. Los bancos reanudaron los pagos a principios de 1908. Unos pocos meses después, comenzó la recuperación económica. La recesión duró solo 13 meses en total y su fase más grave la mitad de ese tiempo. Este dramático episodio fue en gran parte el responsable de la entrada en vigor de la Ley de la Reserva Federal en 1913, que estableció nuevas políticas esenciales en las áreas monetaria y bancaria. Durante la administración del republicano Theodore Roosevelt se creó la Comisión Monetaria, que fue presidida por el prominente senador republicano Nelson W. Aldrich. Durante la administración del demócrata Woodrow Wilson, un prominente congresista demócrata y posteriormente senador, Carter Glass, reescribió y reempaquetó las recomendaciones de la comisión. El resultante sistema de la Reserva Federal ha sido desde entonces la autoridad monetaria clave del país. ¿Qué significan realmente los términos retirada de depósitos, pánico y restricciones de pagos? ¿Por qué produjeron esos vastos efectos que les hemos atribuido? ¿Y cómo se proponían los autores de la Ley de la Reserva Federal impedir episodios similares? Una retirada masiva de depósitos en un banco es un intento masivo de los depositantes de retirar sus depósitos en efectivo, todos al mismo tiempo. Esta retirada masiva se produce a partir de rumores o hechos que llevan a los depositantes a temer que el banco es insolvente o que no será capaz de cumplir con sus obligaciones. Representa el intento de todo el mundo de recuperar su dinero antes de que desaparezca. Es fácil adivinar por qué una retirada masiva causaría que un banco insolvente caiga antes de lo que lo haría otro que no esté en esa situación. ¿Pero por qué una retirada masiva podría provocar problemas a un banco responsable y solvente? La respuesta está relacionada con una de las más engañosas palabras del idioma, la palabra depósito, cuando se utiliza para referirse a un reclamo bancario. Si tú depositas divisa en un banco, es tentador suponer que el banco toma esos billetes y los deposita en una cámara para guardarlos en lugar seguro hasta que los pidas. No sucede así. Si así fuera, ¿de dónde obtendría el banco ingresos para pagar sus gastos, además de para pagar los intereses de esos depósitos? El banco puede tomar algunos billetes y dejarlos en la cámara acorazada como una reserva. El resto se los presta a otros, cargándoles a los prestatarios unos intereses, o los utiliza para comprar títulos que también generan intereses. Sí, como ocurre normalmente, no depositas dinero en efectivo, sino cheques de otros bancos, tu banco no tiene a mano ni tan siquiera billetes que depositar en la cámara acorazada. Únicamente tiene un derecho frente a otro banco, que normalmente no será ejercido porque todos los bancos tienen derechos de signo opuesto entre ellos. Por cada $100 en depósitos, todos los bancos juntos tienen solo unos pocos dólares de dinero efectivo en sus cámaras. Tenemos un sistema bancario de reserva fraccionaria. Este sistema funciona muy bien, siempre que todo el mundo confíe en que podrá obtener en cualquier momento dinero efectivo por sus depósitos y, por consiguiente, solo trata de obtenerlo cuando realmente lo necesita. Normalmente, los nuevos depósitos en efectivo equivalen más o menos a las retiradas de dinero, de modo que una pequeña cantidad en reserva es suficiente para hacer frente a las discrepancias temporales. Sin embargo, si todo el mundo trata de retirar su dinero en efectivo a la vez, la situación es muy diferente, es probable que se produzca una situación de pánico, como cuando alguien grita, ¡fuego!,
En un teatro abarrotado y todo el mundo sale en estampida. Un único banco puede hacer frente a una retirada masiva pidiendo prestado a otros bancos o pidiendo a los prestatarios que devuelvan sus préstamos. Los prestatarios pueden devolver sus préstamos retirando efectivo de otros bancos. Pero si la retirada masiva se extiende, todos los bancos juntos no podrán hacer frente a la estampida de esta forma. Además, cualquier intento de hacer frente a una vasta retirada de depósitos devolviendo el dinero en efectivo de las cámaras acorazadas provoca una reducción de depósitos mucho mayor, a menos que se consiga restaurar rápidamente la confianza y se acabe con la retirada de modo que el dinero efectivo sea depositado de nuevo. En 1907, los bancos tenían, por término medio, $12 de dinero efectivo por cada $100 de depósitos. Cada dólar de depósitos convertido en efectivo y transferido desde las cámaras de los bancos a los colchones de los clientes hacía necesaria una reducción adicional de los depósitos de $7 si los bancos querían mantener la ratio anterior entre reservas y depósitos. Esta es la razón por la que una retirada masiva que produce una acumulación de dinero en efectivo por parte del público tiende a reducir la oferta total de dinero. También es la razón por la que, de no detenerse pronto, causa tales calamidades. Los bancos individuales tratan de conseguir dinero en efectivo para atender las demandas de los clientes presionando a sus prestatarios para que devuelvan los préstamos y negándose a renovar o ampliar los préstamos ya existentes. Los prestatarios, en conjunto, no tienen a quién recurrir, de modo que los bancos quiebran y los negocios también. ¿Cómo puede detenerse el pánico una vez que ya ha comenzado o, mejor aún, cómo puede impedirse que comience? Una forma de detener el pánico es el método adoptado en 1907, una restricción de pagos acordada por los bancos. Estos continuaron funcionando, pero acordaron entre ellos no atender las demandas de retirada de efectivo de los depositantes. En vez de ello, decidieron operar a través de libros de registro de entradas. Atenderían los cheques emitidos por uno de sus depositantes a favor de otro reduciendo los depósitos registrados en sus libros del primero e incrementando los del segundo. En el caso de cheques emitidos por sus depositantes en favor de los clientes de otros bancos o por depositantes de otros bancos en favor de sus clientes, operaban casi como de costumbre, a través de la cámara de compensación, es decir, compensando los cheques recibidos de otros bancos como depósitos con los cheques del propio banco como depósitos en otros bancos. La única diferencia era que cualquier diferencia entre la cantidad que ellos debían a otros bancos y la que otros bancos les debían a ellos se cancelaba con un compromiso de pago en vez de hacerlo según la forma ordinaria, la transferencia de dinero en efectivo. Los bancos entregaban algo de dinero, pero no a petición, sino solo a los clientes habituales que lo necesitaban para el pago de salarios o para otros propósitos urgentes similares igualmente, recibían algo de dinero en efectivo de sus clientes habituales. En este sistema, los bancos podían quebrar y desde luego lo hacían porque no eran bancos sólidos, no quebraban simplemente porque no podían convertir inmediatamente sus activos en dinero en efectivo. A medida que el tiempo pasó, el pánico desapareció, la confianza en los bancos se restauró y estos pudieron reanudar el pago en dinero efectivo sin que se iniciara una nueva serie de retiradas masivas. Es una forma muy drástica, pero efectiva, de detener el pánico. Otra forma de acabar con el pánico es permitir que bancos sólidos conviertan sus activos en dinero efectivo rápidamente y no a expensas de otros bancos, a través de una disponibilidad adicional de dinero en efectivo con una emisión de emergencia, como de hecho lo era. Esta fue la forma que se perfiló en la Ley de Reserva Federal. Se suponía que así podrían impedirse incluso las fracturas temporales ocasionadas por las restricciones de pagos. Los 12 bancos regionales creados por esta ley, operando bajo la supervisión del Consejo de la Reserva Federal en Washington, recibieron el poder para actuar como prestamistas de último recurso de los bancos comerciales. Podían hacer esos préstamos en forma de dinero en efectivo, billetes de la Reserva Federal, atribuyéndose la facultad de poder imprimirlos, o bien en forma de depósitos a crédito anotados en sus libros, la magia del bolígrafo del contable. Actuarían, por tanto,
como banqueros de los bancos, el equivalente estadounidense del Banco de Inglaterra y otros bancos centrales. Inicialmente, se esperaba que los bancos de la Reserva Federal operarían en su mayor parte a través de concesiones de créditos directos a los bancos, que estos garantizarían con sus propios activos y, especialmente, con los pagarés correspondientes a los créditos concedidos a las empresas. En el caso de muchos de estos créditos, el banco descontaba los pagarés, es decir, pagaba menos de su valor nominal, representando en el descuento el interés cobrado por los bancos. Por su parte, la Reserva Federal redescontaba los pagarés y de ese modo cobraba a los bancos el interés por los créditos. A medida que pasaba el tiempo, las operaciones de mercado abierto, la compra o venta de bonos del gobierno, se convirtieron, más que el redescuento, en la forma en la que el sistema aumentaba o disminuía la cantidad de dinero. Cuando un banco de la Reserva Federal compra un bono del gobierno, lo paga con billetes que la Reserva Federal tiene en sus cámaras o acaba de imprimir, o bien, más corrientemente, añadiéndolos en sus libros a los depósitos de los bancos comerciales. El banco comercial puede ser el vendedor del bono o el banco en el que el vendedor del bono tiene su cuenta de depósitos. El efectivo y los depósitos sirven de reservas de los bancos comerciales, permitiéndoles, en conjunto, expandir sus depósitos por un múltiplo de las reservas adicionales, razón por la que el dinero emitido y los depósitos de los bancos de la Reserva Federal se denominan base monetaria. Cuando un banco de la Reserva Federal vende un bono, el proceso se invierte. Las reservas de los bancos comerciales caen. Hasta fechas relativamente recientes, el poder de los bancos de la Reserva Federal para emitir moneda e incrementar los depósitos estaba limitado por la cantidad de oro que tenía el sistema. Este límite ha sido ahora eliminado, de modo que hoy día no existe un límite efectivo, excepto la discreción de las personas responsables del sistema. Tras el fracaso del sistema de la Reserva Federal a principios de 1930 en hacer aquello para lo que había sido creado, en 1934 se adoptó finalmente un método efectivo para combatir el pánico bancario. La Compañía Federal de Seguros de Depósitos se encargaría de garantizar los depósitos frente a su pérdida hasta un tope máximo. El seguro daba a los depositantes la confianza de que sus depósitos estaban a salvo. De este modo impedía que la quiebra o las dificultades financieras de un banco no sólido provocaran la retirada masiva de depósitos en otros bancos. La gente del teatro abarrotado confía en que está hecho a prueba de fuego. Desde 1934 hectáreas ha habido quiebras bancarias y alguna retirada masiva de depósitos de algunos bancos, pero ya no se ha producido un pánico bancario a la vieja usanza. Garantizar los depósitos a fin de impedir el pánico había sido frecuentemente utilizado por los bancos de una forma más parcial y menos efectiva. Una vez tras otra, cuando un banco en concreto tenía problemas financieros o se veía amenazado por una retirada masiva de depósitos a causa de rumores de problemas, otros bancos acudían juntos a suscribir un fondo de garantía de los depósitos del banco en problemas. Este instrumento impedía muchos posibles pánicos y cortaba en seco otros. En otras ocasiones fracasó, bien porque no podía alcanzarse un acuerdo satisfactorio, bien porque la confianza no se restablecía rápidamente. Examinaremos un caso especialmente importante y drástico de fracaso más tarde en este capítulo. Los primeros años del sistema de la Reserva Federal. El sistema de la Reserva Federal, Fed, empezó a operar a finales de 1914, pocos meses después del estallido de la guerra en Europa. El conflicto bélico cambió drásticamente el papel y la importancia del sistema de la Reserva Federal. Cuando se creó el sistema, Gran Bretaña era el centro del mundo financiero. Se decía que el mundo funcionaba con el patrón oro, pero que podría funcionar igualmente bien con el patrón libra. El sistema de la Reserva Federal fue concebido en principio como un medio para evitar el pánico bancario y facilitar el comercio y, en segundo lugar, como banquero del gobierno. Se dio por sentado que funcionaría con el patrón oro, reaccionando frente a los acontecimientos externos, pero sin darles forma. Antes de que terminara la Gran Guerra,
Estados Unidos había sustituido a Gran Bretaña como centro del mundo financiero. El mundo seguía efectivamente el patrón dólar y así fue incluso después de que una versión del patrón oro anterior a la guerra se hubiera reestablecido por un tiempo. El sistema de la Reserva Federal ya no era un ente menor que reaccionaba pasivamente frente a los acontecimientos externos, sino que era una importante fuerza independiente que daba forma a la estructura monetaria mundial. Los años de guerra demostraron el poder del sistema de la Reserva Federal, tanto para bien como para mal, especialmente tras la entrada de Estados Unidos en la guerra. Como en todos los conflictos bélicos anteriores y posteriores, para financiar el gasto militar se recurrió al equivalente a la impresión de billetes, si bien esta vez el sistema lo hizo posible de una manera más sofisticada y sutil. La impresión literal de billetes se utilizaba en cierta medida cuando los bancos de la Reserva Federal compraban bonos del Tesoro de Estados Unidos y los pagaban con billetes de la Reserva Federal con los que el Tesoro podía hacer frente a algunos de sus gastos. Sin embargo, la Fed pagó la mayor parte de esos bonos en forma de depósitos del Tesoro en los bancos de la Reserva Federal. El Tesoro pagaba con cheques emitidos contra esos depósitos y cuando sus receptores los recibían, los depositaban en sus propios bancos y estos, a su vez, en el Banco de la Reserva Federal, de modo que los depósitos del Tesoro eran transferidos a los bancos comerciales, que incrementaban así sus reservas. En ese momento, este incremento permitió al sistema de la banca comercial expandirse comprando bonos del gobierno o concediendo a sus clientes préstamos que les permitieran comprar bonos del gobierno. Gracias a este proceso circular, el Tesoro conseguía dinero para pagar los gastos de la guerra, pero el aumento de la cantidad de dinero adoptaba la forma de incremento de los depósitos en los bancos comerciales, más que la de la creación de dinero físico. La sutileza del proceso por el cual se incrementaba la cantidad de dinero no impedía la inflación, aunque sí suavizaba su incidencia, ocultando lo que realmente estaba ocurriendo y disminuyendo o aplazando los temores del público frente a la inflación. Después de la guerra, el sistema continuó incrementando aceleradamente la cantidad de dinero, lo que siguió alimentando la inflación. En esta fase, sin embargo, el dinero extra ya no se utilizaba para pagar los gastos del gobierno, sino para financiar las actividades de empresas privadas. Un tercio del total de la inflación se produjo con posterioridad no solo al final de la guerra, sino también después de que los gobiernos hubieran sorteado los déficits monetarios. El sistema descubrió su error con retraso. Entonces reaccionó bruscamente, haciendo caer al país en una profunda pero corta depresión entre 1920 y 1921. El punto álgido del sistema fue, indudablemente, el resto de la década de 1920. Durante esos pocos años, la reserva sirvió como una efectiva rueda de equilibrio, incrementando la tasa de crecimiento monetario cuando la economía mostraba signos de desfallecimiento y reduciéndola cuando la economía comenzaba a expandirse más rápidamente. No impedía las fluctuaciones económicas, pero sí las atenuaba. Es más, fue lo suficientemente imparcial para evitar la inflación. El resultado de un clima monetario y económico estable fue el rápido crecimiento económico. Se proclamó a los cuatro vientos que había llegado una nueva era, que el ciclo económico había muerto y había sido enterrado por un vigilante sistema de la Reserva Federal. Gran parte de este éxito durante los años 20 debe atribuirse a Benjamin Strong, un banquero de Nueva York que fue el primer presidente de la Reserva Federal de Nueva York y ocupó este puesto hasta su muerte en 1928. Hasta entonces, el Banco de Nueva York fue el principal proponente de la política de la Reserva Federal, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, y Benjamin Strong fue indudablemente la figura dominante. Era un hombre notable, descrito por uno de los miembros del Consejo de la Reserva Federal como un genio, un Hamilton entre los banqueros. Más que cualquier otra persona del sistema, tenía la confianza y el apoyo del resto de los líderes financieros, dentro y fuera de la fuerza personal para hacer prevalecer sus opiniones y el coraje para enfrentarse a ellos. La muerte de Strong desató una lucha por el poder dentro del sistema que tendría importantes consecuencias.
Un biógrafo de Strong escribió que la muerte de Strong dejó al sistema sin un centro de iniciativa y sin un liderazgo aceptable. El Consejo de la Reserva Federal, en Washington, convino que el Banco de Nueva York ya no jugaría ese papel. Sin embargo, el Consejo no podía asumir la iniciativa porque era todavía muy débil y estaba dividido. Además, la mayor parte del resto de los bancos de la Reserva Federal, así como el de Nueva York, se mostraron reacios a seguir el liderazgo del Consejo. Todo ello hizo que el Consejo cayera en la indecisión y se dirigiera a un callejón sin salida. Nota 1. Esta lucha por el poder demostró ser, como nadie había podido prever en aquel momento, el primer paso hacia una acelerada transferencia del poder del mercado privado al gobierno y del poder local y estatal a Washington. El inicio de la depresión. La opinión popular es que la depresión empezó el martes negro, un 24 de octubre de 1929, cuando la bolsa de Nueva York se desplomó. Tras varios periodos de subidas y bajadas, la bolsa acabó en 1933 a un sexto de su mareante nivel de 1929. El crack de la bolsa fue importante, pero no fue el inicio de la depresión. La actividad económica alcanzó su pico en agosto de 1929, 2 meses antes de que la bolsa se estrellara, y ya había descendido apreciablemente por entonces. El crack reflejó las dificultades en el crecimiento económico y el estallido de una insostenible burbuja especulativa. Por supuesto, una vez que se produjo el crack, este expandió la incertidumbre entre los hombres de negocios y otros que habían sido seducidos por las increíbles esperanzas de una nueva era. Enfrió la disposición tanto de los consumidores como de los empresarios de gastar e incrementaron su deseo de aumentar sus reservas líquidas para casos de emergencia. Estos efectos depresivos del crack se vieron fuertemente reforzados por la posterior conducta del sistema de la Reserva Federal. En el momento del crack, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, casi como un reflejo condicionado infundido durante la etapa de Strong, actuó inmediatamente por su propia cuenta para amortiguar el golpe comprando títulos del gobierno y, de este modo, incrementando las reservas bancarias. Esto permitió a los bancos comerciales amortiguar el golpe proporcionando préstamos adicionales a las empresas que cotizaban en bolsa y comprando títulos de estas y de otros afectados por el crack. Sin embargo, Strong había fallecido y el Consejo quiso imponer su liderazgo, reaccionando rápidamente para imponer sus órdenes en Nueva York, que acabó cediendo. En consecuencia, el sistema actuó de una forma totalmente distinta a como lo había hecho en las previas recesiones económicas de los años 20. En vez de expandir activamente la oferta de dinero para compensar la contracción, permitió que la cantidad de dinero decreciera a lo largo de 1930. Comparado con la disminución de alrededor de un tercio de la cantidad de dinero desde finales de 1930 hasta principios de 1933, la caída de dinero hasta octubre de 1930 parecía moderada, un simple 2,6%. Sin embargo, en comparación con episodios pasados, fue considerable. Ciertamente, fue una disminución mayor que la ocurrida durante o con anterioridad a casi todas las recesiones anteriores. El efecto combinado de las secuelas del crack de la bolsa y la lenta disminución en la cantidad de dinero durante 1930 fue más que una importante recesión. Aunque la recesión había tocado a su fin a finales de 1930 o principios de 1931, bien podría haber causado un colapso monetario que finalmente no se produjo, de ahí que se haya calificado como una de las mayores recesiones registradas. Crisis bancarias. Pero lo peor estaba por llegar. Hasta el otoño de 1930, la contracción, aunque importante, no se había unido a dificultades bancarias o a retiradas masivas de depósitos. El carácter de la recesión cambió dramáticamente cuando una serie de quiebras bancarias en el Medio Oeste y en el Sur minaron la confianza en los bancos y llevaron a intentos masivos de convertir los depósitos en moneda. El contagio llegó finalmente a Nueva York, el centro financiero del país. La fecha crítica fue el 11 de diciembre de 1930, cuando el Banco de Estados Unidos cerró sus puertas.
Era el banco comercial más grande que había quebrado hasta ese momento en la historia de Estados Unidos. Además, aunque fuera un banco comercial ordinario, su nombre llevó a muchos, tanto en el interior como en el extranjero, a considerarlo como un banco oficial. Su quiebra supuso un serio revés de la confianza. Fue en parte un accidente que el Banco de Estados Unidos jugara ese papel clave. Dada la descentralizada estructura del sistema bancario estadounidense y la política seguida por el sistema de la Reserva Federal de dejar que la cantidad de dinero decreciera y no responder con decisión a las quiebras bancarias, la riada de quiebras menores habría provocado antes o después retiradas masivas de depósitos de los grandes bancos. Si el Banco de Estados Unidos no hubiera quebrado cuando lo hizo, la quiebra de cualquier otro banco habría sido la piedra que iniciara la avalancha. También fue un accidente que el Banco de Estados Unidos quebrara. Era un banco sólido. Aunque fue liquidado durante los peores años de la depresión, acabó devolviendo a los depositantes 83,5 céntimos por cada dólar. Apenas existen dudas de que si hubiera sido capaz de capear la crisis inmediata, los depositantes no habrían perdido ni un céntimo. Cuando los rumores sobre el Banco de Estados Unidos empezaron a extenderse, el superintendente de los bancos del estado de Nueva York, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Asociación de la Cámara de Compensación de Nueva York trataron de esbozar planes para salvar al Banco de Estados Unidos creando un fondo de garantía o fusionándolo con otros bancos. Este había sido el modus operandi en situaciones de pánico anteriores. Hasta 2 días antes de que el banco cerrara, estos esfuerzos parecían garantizar el éxito. Pero el plan fracasó, en primer lugar, por el carácter especial del Banco de Estados Unidos y los prejuicios de la comunidad bancaria. Su mismo nombre, que atraía a los inmigrantes, fue tomado a mal por otros bancos. Bastante más importante fue el hecho de que el banco era propiedad y estaba gestionado por judíos, y prestaba sus servicios en su mayor parte a la comunidad judía. Era parte del puñado de bancos propiedad de judíos en una industria que, más que casi cualquier otra, había sido coto cerrado de los bien nacidos y bien colocados. No por accidente, el plan de rescate suponía fusionar el Banco de Estados Unidos con el otro de los grandes bancos de Nueva York, que también era mayoritariamente propiedad y estaba gestionado por judíos, junto con otros 2 mucho más pequeños, también propiedad de judíos. El superintendente de los bancos, Joseph A. Braderick, trató de fusionarlos, pero fracasó. Como testificaría más tarde ante la Corte Judicial, el cierre del Banco de Estados Unidos fue trágico para sus propietarios y sus depositantes. 2 de los propietarios fueron enjuiciados y condenados y cumplieron penas de prisión, por lo que todo el mundo consideró que eran infracciones técnicas de la ley. Los depositantes tuvieron parte de sus fondos bloqueados durante años. Para el país, en su conjunto, los efectos fueron todavía mayores. Los depositantes de todo el país, atemorizados por la seguridad de sus ahorros, se unieron a las esporádicas retiradas de depósitos que habían comenzado antes. Los bancos quebraban en tropel, 352 bancos solo en el mes de diciembre de 1930. De no haberse creado el sistema de la Reserva Federal, una vez que se iniciaron las retiradas de depósitos no hay duda alguna de que las medidas ejercidas habrían sido las mismas que las adoptadas en 1907, la restricción de pagos. Habría sido más drástica que lo que ocurrió en los últimos meses de 1930, pero, previniendo que disminuyeran las reservas de los bancos buenos, la restricción casi cegaramente habría impedido la posterior serie de quiebras bancarias de 1931, 1932 y 1933, tal y como la restricción de 1907 acabó rápidamente con las quiebras entonces. Ciertamente, el mismo Banco de Estados Unidos podría haber vuelto a abrir, como la Knickerbocker Trust Company hizo en 1908. Acabado el pánico, restaurada la confianza, la recuperación económica habría comenzado probablemente a principios de 1931, como hizo a principios de 1908.
La existencia del sistema de la Reserva Federal impidió la actuación de esta drástica medida terapéutica, directamente, reduciendo la preocupación de los bancos más fuertes que, como luego se vio, habían confiado erróneamente en que los préstamos del sistema les ofrecían un fiable mecanismo de escape en caso de dificultades, e indirectamente, adormeciendo a toda la comunidad y al sistema bancario en particular, haciéndoles creer que las medidas drásticas ya no serían necesarias porque el sistema estaba allí para ocuparse de esos asuntos. El sistema podría haber proporcionado una solución mejor comprometiéndose en la compra a gran escala de los bonos del gobierno en un mercado abierto, lo que habría proporcionado a los bancos efectivo adicional para satisfacer las demandas de sus depositantes. Eso habría puesto fin, o, al menos, habría reducido drásticamente, a la riada de quiebras bancarias y habría evitado que los intentos de la gente de convertir sus depósitos en dinero efectivo redujeran la cantidad de dinero. Desgraciadamente, las acciones de la Fed fueron dubitativas y a pequeña escala. En general, permaneció impasible y dejó que la crisis siguiera su curso, un patrón de conducta que se repetiría una y otra vez los 2 años siguientes. Esto se repitió en la primavera de 1931, cuando se produjo una segunda crisis bancaria. Y a esta crisis le siguió una política incluso más perversa en septiembre de 1931, cuando Gran Bretaña abandonó el patrón oro. Tras 2 años de fuerte depresión, la Fed reaccionó incrementando el tipo de interés, el tipo de descuento, que cargaba a los bancos por sus préstamos de una forma que no había hecho nunca antes. Tomó esta determinación para evitar un drenaje de sus reservas de oro por parte de tenedores extranjeros de dólares, ya que se temía que esta retirada podría desencadenarse por el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña. El efecto en el interior del país fue una alta deflación, lo que añadió más presión sobre los bancos comerciales y las empresas. La Fed podría, por medio de la compra de títulos del gobierno en un mercado abierto, haber compensado el profundo golpe monetario que dio a una economía que trataba de abrirse camino, pero no lo hizo. En 1932, ante una fuerte presión del Congreso, la Fed finalmente emprendió las compras a gran escala en un mercado abierto. Los efectos favorables empezaban a sentirse cuando el Congreso acabó su mandato y la Fed se apresuró a poner fin a este plan. El episodio final de este lamentable cuento fue el pánico bancario de 1933, otra vez causado por una serie de quiebras bancarias, que se intensificó en el interregno entre Herbert Hoover y Franklin D. Roosevelt, elegido el 8 de noviembre de 1932, pero que no fue investido presidente hasta el 4 de marzo de 1933. Herbert Hoover era reacio a adoptar medidas drásticas sin la cooperación del presidente electo, y Franklin D. Roosevelt no estaba dispuesto a asumir ninguna responsabilidad hasta que no fuera investido. A medida que el pánico se extendía entre la comunidad financiera de Nueva York, el sistema también entró en pánico. El presidente del Banco de la Reserva de Nueva York trató en vano de convencer al presidente Hoover de que declarase como festivo para la banca el último día de su mandato. Después se unió con los bancos de la Cámara de Compensación de Nueva York y con el superintendente estatal de los bancos para convencer al gobernador de Nueva York, Herbert H. Lehman, de que declarase día festivo para la banca el 4 de marzo de 1933, día de la investidura de Franklin D. Roosevelt, FDR. El Banco de la Reserva Federal, junto con otros bancos, cerraron. Finalmente, el presidente Roosevelt proclamó un día de fiesta nacional el 6 de marzo. El sistema bancario central, establecido originariamente para que no fuera necesaria la restricción de pagos por los bancos comerciales, se unió a estos en la más amplia, completa y preocupante restricción de pagos que se hubiera producido alguna vez en la historia del país. Uno puede ciertamente simpatizar con los comentarios de Hoover en sus memorias. Llegué a la conclusión de que el Consejo de la Reserva era una rama demasiado débil para sostener a una nación en tiempos problemáticos. Nota 3. En el apogeo de la actividad comercial de mediados de 1929, cerca de 25.000 bancos comerciales operaban en Estados Unidos.
A principios de 1933, el número había descendido a 18.000. Cuando el presidente Roosevelt puso fin a las vacaciones bancarias 10 días después de que comenzaran, se permitió abrir a menos de 12.000 bancos y solo a 3.000 bancos más se les permitió hacerlo más tarde. En total, alrededor de 10.000 de los 25.000 existentes desaparecieron durante estos 4 años a causa de quiebras, fusiones o liquidaciones. La cantidad total de dinero mostró igualmente una drástica caída. Por cada $3 de depósitos y dinero en manos del público en 1929, quedaban menos de $2 en 1933, un colapso monetario sin precedentes. Los hechos y la interpretación. En la actualidad no se cuestionan estos hechos, aunque debería remarcarse que no fueron conocidos ni accesibles para la mayoría de los observadores contemporáneos, incluido John Maynard Keynes. De todas formas, son susceptibles de distintas interpretaciones. ¿Fue el colapso monetario la causa del colapso económico o su efecto? ¿Podría el sistema haber evitado el colapso monetario o sucedió a pesar de los mejores esfuerzos de la Fed, como muchos observadores de la época concluyeron? ¿Comenzó la depresión en Estados Unidos y de allí se extendió al extranjero o fueron fuerzas externas las que hicieron que lo que debería haber sido una recesión razonablemente suave se convirtiera en Estados Unidos en una recesión grave? El sistema mismo no expresó duda alguna acerca de su gestión. Tan grande es la capacidad de autojustificación del Consejo de la Reserva Federal que en su informe anual de 1933 dijo: la habilidad de los bancos de la Reserva Federal para atender la enorme demanda de dinero durante la crisis demostró la efectividad de la moneda del país bajo la Ley de Reserva Federal. Es difícil saber cuál habría sido el curso de la depresión si el sistema federal no hubiera seguido una política liberal de compras en un mercado abierto. Nota 4. El colapso monetario fue tanto la causa como el efecto del colapso económico. Se originó, en gran medida, por la política de la Reserva Federal incuestionablemente, hizo que el colapso económico fuera bastante peor de lo que de otra forma habría sido. Sin embargo, el colapso económico, una vez hubo comenzado, empeoró el colapso monetario. Los préstamos de los bancos que podrían haber sido buenos, en una recesión más suave se convirtieron en malos, en una situación de grave colapso económico. Los fallos en los préstamos debilitaron a los bancos prestamistas, lo que se añadió a la tentación de los depositantes de retirar masivamente sus depósitos. Las quiebras empresariales hicieron caer la producción, aumentando el desempleo, y todo ello produjo incertidumbre y temor. El deseo de convertir los activos en su forma más líquida, en dinero, y en la forma más segura de dinero, los billetes, se extendió por todas partes. La retroalimentación es el efecto generalizado del sistema económico. Hasta ahora la evidencia casi concluyente es que el sistema no solo tenía el mandato legislativo para impedir el colapso monetario, sino que podría haberlo hecho si hubiera usado prudentemente los poderes que se le habían otorgado en la Ley de Reserva Federal. Los defensores del sistema han ofrecido distintas excusas. Ninguna se ha sostenido frente a un minucioso examen. Ninguna ha sido una válida justificación del fracaso en el cumplimiento de la misión para la que sus fundadores lo crearon. El sistema no solo tenía poder para impedir el colapso monetario, sino que también tenía el conocimiento de cómo usar ese poder. En 1929, 1930 y 1931, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York instó repetidamente al sistema para que se implicara en compras a gran escala en el mercado abierto, una acción clave que debería haberse llevado a cabo. El banco fue desautorizado no porque se demostrara que sus propuestas fueran en la mala dirección o no fueran viables, sino por las luchas de poder dentro del sistema, que hicieron que otros bancos de la Reserva Federal y el Consejo de Washington no estuvieran dispuestos a aceptar el liderazgo de Nueva York. La alternativa demostró el confuso e indeciso liderazgo del Consejo. Voces autorizadas de fuera del sistema también exigieron que se emprendieran acciones correctas. Un congresista de Illinois, A.J. Sabat, dijo en el Congreso,
insisto en que es potestad del Consejo de la Reserva Federal aliviar la miseria financiera y comercial. Algunos críticos académicos, entre ellos Carl Bob, que más tarde se convertiría en director del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, expresaron una opinión similar. En una reunión de la Reserva Federal de 1932, en la que se aprobaron las compras en el mercado abierto bajo la presión directa del Congreso, Odell Meigs, que era por entonces secretario del Tesoro y miembro emérito del Consejo, declaró al explicar su voto a favor, que un sistema bancario central mantenga un 70% de sus reservas de oro sin emprender pasos activos en una situación así es casi inconcebible y casi imperdonable. No obstante, esa es la forma en la que se había comportado el sistema durante los 2 años anteriores y así es como volvió a comportarse tan pronto como el Congreso finalizó su mandato unos pocos meses después, así como durante la culminante crisis bancaria final de marzo de 1933. 5. La evidencia definitiva de que la depresión se extendió desde Estados Unidos al resto del mundo, más que al contrario, se deduce del movimiento del oro. En 1929 Estados Unidos seguía el patrón oro, en el sentido de que se estableció un precio oficial del oro, $20,67 por onza, bajo el que el gobierno estadounidense compraría o vendería este material. La mayoría del resto de los países importantes también se guiaban por el patrón oro, según el cual ellos también especificarían un precio oficial para el oro en relación con sus propias divisas. Ese precio oficial del oro en su divisa dividido por el oficial estadounidense daba un tipo de cambio oficial, es decir, el precio de su moneda en relación con el dólar. Podrían comprar y vender oro, o no hacerlo, al precio oficial, pero se comprometían a mantener el tipo de cambio al nivel determinado por los 2 precios oficiales del oro, comprando o vendiendo dólares conforme ese tipo de cambio. Bajo este sistema, si los residentes de Estados Unidos, o cualquier persona que tuviera dólares, gastara, o prestara o donara, en el extranjero más dólares de los que los receptores de esos dólares quisieran gastar, o prestar o donar, en Estados Unidos, los receptores pedirían oro por la diferencia. El oro iría desde Estados Unidos a los países extranjeros. Si el balance se producía en la dirección opuesta, de modo que los poseedores de divisas extranjeras quisieran gastar, o prestar o donar, más dólares en Estados Unidos que los poseedores de dólares quisieran convertir en moneda extranjera para gastar, o prestar o donar, en el extranjero, debería conseguir dólares extra comprándolos de sus bancos centrales a los tipos de cambio oficiales. Los bancos centrales, a su vez, conseguirían dólares extra vendiendo oro a Estados Unidos. Por supuesto, en la práctica la mayoría de estas transferencias no suponían el embarque literal de oro a través de los océanos. Gran parte del oro propiedad de los bancos centrales extranjeros estaba almacenado en las cámaras acorazadas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, marcado como propiedad del país dueño de este. La transferencia se realizaba cambiando las etiquetas de los contenedores que contenían los lingotes en profundos sótanos bajo el edificio del banco en el número 33 de la Liberty Street, en Wall Street. Si la depresión se hubiera originado en el extranjero mientras la economía estadounidense continuaba funcionando durante un tiempo, la cada vez más deteriorada situación económica en el extranjero habría reducido las exportaciones de Estados Unidos y al reducirse el coste de la importación de los bienes extranjeros, se habrían incrementado las importaciones. El resultado habría sido un intento de gastar, o prestar o donar, más dólares en el extranjero y una fuga de oro de Estados Unidos. La fuga de oro habría reducido las reservas del sistema de la Reserva Federal y, a su vez, habría inducido al sistema a reducir la cantidad de dinero. Esta es la forma en la que un sistema de tipos de cambio fijos transmite la presión deflacionista o inflacionista de un país a otro. Si ese hubiera sido el curso de los acontecimientos, la Reserva Federal podría haberse defendido diciendo que sus acciones eran una respuesta a presiones del extranjero. Por el contrario, si la depresión se hubiera originado en Estados Unidos,
Uno de los primeros efectos habría sido el descenso de la cantidad de dólares estadounidenses que sus poseedores habrían querido utilizar en el extranjero y un aumento en el número de dólares que otros hubieran querido utilizar en Estados Unidos. Ello habría producido una afluencia de oro hacia Estados Unidos, lo que, a su vez, presionaría a los países extranjeros a reducir su cantidad de dinero y sería la forma en que la deflación estadounidense se habría transmitido hacia ellos. Los hechos son claros. El stock estadounidense creció desde agosto de 1929 a agosto de 1931, los primeros 2 años de la contracción, lo que evidencia que Estados Unidos estaba en el origen del movimiento. ¿Siguió el sistema de la Reserva Federal las reglas del patrón oro? ¿Debería haber reaccionado a la afluencia de oro incrementando la cantidad de dinero? En vez de ello, el sistema dejó que la cantidad de dinero disminuyera. Una vez que la depresión estaba en marcha y se había transmitido a otros países, se produjo, por supuesto, un efecto reflejo en Estados Unidos, otro ejemplo de la retroalimentación que está tan presente en cualquier sistema económico. Un país a la vanguardia de un movimiento internacional no necesita quedarse ahí. Francia había acumulado una gran cantidad de oro como consecuencia de su retorno al patrón oro en 1928 a un tipo de cambio que devaluaba el franco. Tenía por consiguiente mayor libertad de acción y podría haber resistido la presión deflacionaria que llegaba de Estados Unidos. En vez de eso, Francia siguió políticas aún más deflacionistas que Estados Unidos y no solo comenzó a aumentar su stock de oro, sino que comenzó a atraer oro de Estados Unidos. Su dudosa recompensa para tal liderazgo fue que, aunque la economía estadounidense tocó fondo cuando suspendió pagos en oro en marzo de 1933, la economía francesa no tocó fondo hasta abril de 1935. Una irónica consecuencia de la perversa política del Consejo de la Reserva Federal, a pesar de los buenos consejos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, fue la completa victoria de aquella sobre este y sobre otros bancos de la Reserva Federal en la lucha por el poder. El mito de que la iniciativa privada, incluido el sistema de banca privada, había fracasado y que el gobierno necesitaba más poder para actuar contra la inestabilidad inherente del libre mercado significaba que el fracaso del sistema producía un entorno favorable para otorgar al Consejo un mayor control sobre los bancos regionales. Uno de los símbolos del cambio de poder fue el traslado de la Junta de la Reserva Federal desde sus modestas dependencias del edificio del Tesoro a un opulento templo griego de su propiedad en Constitution Avenue, a partir de ese momento reformado por una masiva estructura adicional. El sello final del cambio en el poder fue el cambio en el nombre de la Junta y en el del título de los funcionarios dirigentes de los bancos regionales. En los círculos del Banco Central, el título prestigioso es el de gobernador, no el de presidente. Desde 1913 a 1935, el director de un banco regional era denominado gobernador, la institución central de Washington se denominaba Consejo de la Reserva Federal. Solo el presidente de la Junta era designado como gobernador, el resto de los miembros eran simplemente miembros de la Junta de la Reserva Federal. La ley bancaria de 1935 cambió todo eso. Los directores de los bancos regionales pasarían a ser presidentes en vez de gobernadores y el conjunto de la Junta de la Reserva Federal fue sustituido por el pomposo Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, única y exclusivamente a fin de que cada miembro de la Junta pudiera ser tratado como gobernador. Desgraciadamente, el incremento de su poder, prestigio y los adornos de la institución no se acompañaron de una mejora en su funcionamiento. Desde 1935, el sistema ha presidido, y contribuido en gran medida, a la importante recesión de 1937 a 1938. A la inflación del periodo de entreguerras y del periodo inmediatamente posterior a ella y, desde entonces, a la montaña rusa de la economía, con subidas y bajadas de la inflación y con aumentos y descensos del desempleo. Cada pico de inflación y cada periodo temporal inflacionario ha sido a un nivel cada vez más alto y la tasa media de desempleo se ha incrementado.
El sistema no ha cometido el mismo error que en el periodo de 1929 a 1933, al permitir o alimentar el colapso monetario, sino que ha cometido el error opuesto, alimentar el crecimiento de la cantidad de dinero, promoviendo la inflación. Además, ha continuado, oscilando de uno a otro extremo, produciendo no solo booms, sino también recesiones, algunas leves y otras profundas. Sin embargo, hay un aspecto en el que el sistema se ha mantenido coherente en todo este tiempo. Siempre culpa de todos los problemas a influencias externas que escapan a su control y se aprovecha de cualquiera de todos los acontecimientos favorables. De esta forma, sigue promoviendo el mito de que la economía privada es inestable, mientras que su conducta demuestra que el gobierno es hoy la mayor fuente de inestabilidad económica.